¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, aun cuando estamos rodeados de muchas personas? Quiero que reflexionemos sobre la soledad. Algunos psicólogos la definen como una patología, es decir, como una enfermedad. La soledad y el aislamiento social pueden ser perjudiciales para la salud y aumentar el riesgo de muerte. La Madre Teresa de Calcuta decía que la soledad causa más muertes que cualquier enfermedad, más muertes que el cáncer o los accidentes de tránsito. En un concepto técnico sobre la soledad, podríamos definirla como un fenómeno multidimensional psicológico y potencialmente estresante, resultado de carencias afectivas, sociales y físicas, reales o percibidas, que tiene un impacto importante en la salud física y psicológica de una persona. Quiero compartirte algunos datos importantes para que veamos la gravedad de la soledad. Según la Asociación Americana del Corazón, el aislamiento social y la soledad están asociados a un aumento del 30% en el riesgo de sufrir un infarto. El riesgo del aislamiento social aumenta con la edad debido a factores de vida como la muerte de las personas importantes y la jubilación. El porcentaje de adultos que sufren la soledad representa aproximadamente el 34% de la población en general. Sin embargo, los adultos más jóvenes también experimentan aislamiento social y soledad. En una encuesta de la Universidad de Harvard, se describe a la generación Z como la generación más solitaria. La generación Z son los adultos de entre 18 y 22 años. El aumento del aislamiento y la soledad entre los adultos más jóvenes se debe a un aumento en el uso de las redes sociales y a una menor participación en actividades significativas con personas reales con quienes puede compartir. El aislamiento social se define como tener un contacto presencial poco frecuente con personas en términos de relaciones sociales, como con familiares, amigos o miembros de la misma comunidad o un grupo religioso. Si te fijas en una reunión familiar o de amigos, casi todos están utilizando su dispositivo móvil, hasta el punto que ya no sabemos el color de los ojos de las otras personas. La soledad se produce cuando sientes que estás solo o tienes menos conexión con otras personas de lo que deseas. Sientes que nadie te entiende. La soledad que se siente en el proceso de un duelo, cuando has terminado una relación amorosa o de amistad, una separación familiar o la muerte de un ser querido, te puede afectar a tal grado que si no lo tratas, te puede desencadenar una enfermedad crónica. Recuerdo en una celebración del cumpleaños de mi sobrino, una señora que estaba sentada junto a mí en el momento del almuerzo, me comentaba que ella tenía que elegir comer únicamente un elemento del menú. No podía comerse el arroz y las tortillas. Que el doctor le había prohibido comer muchos carbohidratos. Ella fue diagnosticada con diabetes. Empíricamente, yo había relacionado que si una persona tenía diabetes, había tenido una historia dura, difícil, que no había logrado gestionar adecuadamente. Y tal como lo suponía, ella se había crecido resolviendo la vida sola, así como nos ha tocado a muchos, hasta que llegó el día en que se sometió a una cirugía. El problema no fue la cirugía, sino la dieta que debía cumplir en el proceso de recuperación. Ella necesitaba que alguien más la cuidara, aunque tenía quien la cuidara, y lo hacían. El sentimiento de impotencia y que no podía resolver su vida sola le hizo sufrir tanto que terminó siendo diagnosticada como diabética. El investigador, neurocientífico y psicólogo estadounidense John Cacioppo considera la soledad como un problema de salud pública, debido a que tiene el potencial de disminuir la calidad de vida de una persona, así como también aumentar las posibilidades de padecer enfermedades crónicas,
La soledad también está muy relacionada con la depresión. Generalmente, una persona que tiene el sentimiento de soledad experimenta agotamiento, aislamiento, inquietud y abatimiento. El agotamiento es una disminución de energía y rendimiento. Este sentimiento se relaciona con la falta de sentido de vida. El aislamiento es la experiencia de apartarse de las personas, o al menos se siente el deseo de irse donde nadie lo pueda encontrar. La inquietud es cuando se experimenta la frustración, no sentir satisfacción por nada y un rechazo prácticamente a todo. El abatimiento puede decirse que es un sentimiento depresivo, se siente el desaliento, es decir, que se experimenta la desesperación. Existen dos experiencias de soledad que podríamos considerar. La primera es estar solo, es no tener otras personas significativas cerca. Se refiere a una soledad externa. La otra experiencia es sentirse solo, que suele suceder cuando a pesar de estar rodeado de tantas personas, parece que no tenemos a nadie, no contamos con nadie. Esta es una soledad interna y es considerada por algunos como la verdadera soledad. La primera podríamos decir que es la soledad social y la segunda es la soledad emocional. Pero existe una soledad que puede considerarse como buena, y es esa que tú eliges. La eliges porque quieres hacer una pausa en tu vida, quieres replantearte tus decisiones, quieres encontrarte contigo mismo. Este tipo de soledad es incluso necesaria. A través de ella puedes reconstruirte, encontrar tu propósito y trabajar en tu amor propio. Pero si la soledad no es una elección para mejorar, para encontrarte contigo, entonces puede ser perjudicial. El sentimiento de sentirse solo está relacionado con la herida de abandono. Para muchas personas, resulta difícil distinguir entre la herida de rechazo y la de abandono. Sin embargo, abandonar a alguien quiere decir distanciarse de esa persona por algo o por alguien más, mientras que rechazar a alguien significa rehusarla, no desear tenerla cerca o no desear tenerla en su vida. En otras palabras, quien rechaza dice, puedo estar contigo, pero no quiero. Mientras que quien abandona suele utilizar la expresión, quiero estar contigo, pero no puedo. Yo tenía bien arraigada la herida del abandono porque crecí sin mi mamá y sin mi papá. Había un resentimiento muy grande en mi corazón contra ellos porque permitieron que yo sufriera muchos años de abusos cuando era pequeño y no tenía quien me defendiera. Hasta que comprendí que mi mamá, aunque quería, no podía estar conmigo. Tenía que trabajar para que a mí no me faltara lo necesario. Y mi papá, bueno, él no podía ni con su propia vida, a tal grado que murió de cirrosis hepática. El alcohol lo gobernó hasta llevarlo a la muerte. Aunque el sentimiento de soledad es subjetivo, es decir, que es una experiencia personal de cada uno y cada quien lo experimenta en un nivel e intensidad distinta a otros, no debemos minimizarlo, ni permitir que otros minimicen nuestro sentimiento de soledad. En el primer episodio, donde te hablé de las inseguridades, te preguntaba, ¿dónde buscas la seguridad? Es fundamental que conozcas esa respuesta, porque allí encontrarás información valiosa si tu problema es el miedo a la soledad. En el tercer episodio, donde te hablé de la felicidad y dónde la buscamos, también te dije que el dolor es una fuente importante de información. Pero entonces, ¿cuál es la cura para la soledad? Lo primero es que identifiques el origen, que sepas si tienes una herida de abandono. Si esa es tu realidad, entonces el primer medicamento que tienes que aplicar es el perdón. Un docente que me impartió la materia de filosofía, hablando del anacronismo,
es decir, hacer una valoración fuera del tiempo y fuera de contexto, me dio una frase que me ayudó mucho. El pasado siempre pierde si lo comparamos con el presente. Si yo viajara al pasado y juzgara a mi mamá por un error teniendo en cuenta la comprensión de la realidad que tengo hoy, ella perdería siempre. Seguramente yo me hubiese equivocado de la misma manera. Por lo tanto, debo entender que ella hizo lo mejor que pudo y por lo tanto merece mi perdón. De hecho, el perdón te sirve más a ti que a la otra persona. Es más, te conviene más a ti, porque cuando lo das, incluso si no te lo piden, comienzas a vivir en libertad. Esa libertad te da el poder de socializar y construir relaciones más sanas y significativas. Cuando perdonas, tienes más libertad de soltar, de dejar ir lo que no te hace bien. Sanas tus heridas y vives menos dependiente emocionalmente. Dejas de mendigar amor, dejas de sufrir porque las personas se van de tu vida. Si el primer medicamento para curar la soledad es el perdón, el segundo medicamento es el amor. No basta con amar, debes dejarte amar. Si tienes heridas de abandono, vas a vivir siempre con incertidumbre de que los demás también te abandonarán. Estoy seguro que tienes personas que te quieren y desean verte feliz, pero las heridas te pueden impedir que las veas. Te puedes autoexcluir incluso. Pero como ya te he dicho antes, naciste para vivir en plenitud, pero vivir o no en plenitud es tu decisión. Es muy probable que sientas que no puedes perdonar porque tus heridas son muy profundas. El perdón realmente es un don. Es uno de los regalos más grandes que tienes en tus manos. Cuando das ese regalo, recibes mucho más de lo que puedas imaginar. Te invito a que seas valiente. Quiero verte feliz y puedas dar testimonio del poder del perdón. Pídele a Dios que te acompañe, que te ayude a perdonar y verás el milagro de la plenitud acercándose a tu vida. Hazte acompañar de alguien en quien puedas confiar. Si no la tienes, busca a un psicólogo o un director espiritual que te ayude. Si naciste, es porque mereces lo mejor. No permitas que esos pensamientos derrotistas se instalen en tus pensamientos. Recuerda que es el enfermo quien busca al médico. Demuéstrate a ti mismo, a ti misma, cuánto te amas. Haz por ti lo que harías por otra persona que amas.